Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta fría tarde de enero, que hacer salir a la calle supone siempre un esfuerzo extra, pero bueno, parece que la ocasión lo merece, ¿no? En este ciclo de Viernes Cultural de este año empezamos el segundo trimestre con un tema muy interesante. Sabéis que en los Viernes Culturales siempre tocamos temas científicos, filosóficos y también culturales y artísticos, y en este caso pues tenemos una charla fantástica que se titula Iniciación al arte de la pintura. La descripción breve que se os envió en su día, a los que estáis en la lista de distribución, es una aproximación al lenguaje de la pintura, maneras de mirar una obra plástica y sugerencias para adentrarse en sus fascinantes claves simbólicas. ¿De acuerdo? Y como traductor o guía de este periplo a través del arte de la pintura vamos a tener a Juan Gómez Macías. Juan Gómez Macías tiene un currículum tan extenso que lo hemos tenido que enviar previamente, porque si no iba a ser más larga la exposición del currículum que la propia charla, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero aún así os voy a hacer un pequeño recordatorio. Juan Gómez nació en Teruel, de padre gaditano y sevillana, aunque desde los 3 años de edad reside en el campo de Gibraltar, que lógicamente lo hace un andaluz más, ¿no? Estudió Magisterio y Filosofía y Letras en la Universidad de Sevilla y es una persona que tiene, digamos, 5 líneas guía en su vida, todas relacionadas con el arte, ¿no? Su actividad artística, con las exposiciones que ha hecho en España, Holanda, en Estados Unidos. Luego tiene una carrera larga como gestor cultural en el Ayuntamiento de San Roque, en la Universidad de Cádiz. Ha sido asesor de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, ha colaborado con el Instituto Cervantes, con la Universidad Internacional de Méndez Pelayo, y también ha cultivado el periodismo de opinión, la crítica literaria y ha publicado diversos poemas. Además ha tenido variados premios: Premio Especial a la Cultura de la Fundación Rafael Alberti, Premio Ángel María de Lera de Narraciones Cortas. En fin, es una persona que creemos que tiene bases sobradas para hacernos una exposición de lo más solemne. Sin nada más que añadir, y agradeciendo de nuevo la asistencia y recordando que esta charla se podrá ver en YouTube en próximas fechas y que podéis tener acceso a todas las charlas anteriores que han sido grabadas, y si lo deseáis y nos pasáis vuestros datos de contacto se os comunicarán futuras charlas y futuros vídeos que se suban. Sin nada más que añadir, pues os dejo con Juan Gómez y espero que lo disfrutéis. Buenas tardes. Muchas gracias, querido Javier. Muchísimas gracias por su asistencia. El trabajo que os voy a plantear tenía dos posibilidades y he optado por la que me parece más enriquecedora. Una de ellas era adentrarme en el lenguaje plástico, refiriéndome a muy pocas obras y a muy pocos artistas, o por el contrario, hacerlo más amplio, un abanico más amplio, con idea de que podamos tener una visión más completa de este fenómeno, de una de las primeras expresiones del ser humano, como es la pintura, aunque se habla de que también estaba la danza y el canto. Y la danza era muy estremecedora porque se bailaba sobre el suelo de los muertos, sobre el suelo donde estaban enterrados los muertos. Yo me voy a referir fundamentalmente a la pintura. Y lo hago con muchísimo gusto en una logia masónica, porque la masonería siempre ha tenido un compromiso muy grande en su aspecto social y fundamentalmente en la difusión de la cultura y del conocimiento filosófico. Y precisamente en una época como la que vive nuestro país, en la que está dentro de un engranaje internacional que sin lugar a dudas se pretende que seamos cada vez más insensibles, más ignorantes y por tanto más manejables. En los últimos 3 años en nuestro país las humanidades han desaparecido en un porcentaje alrededor del 70%, lo cual es gravísimo para las generaciones que se están formando ahora, y el pronóstico para el futuro es pésimo. Ocurrirá
podrá ocurrir que se ponga a una persona que dentro de 25 años delante de la Catedral de Sevilla y no sepa lo que está viendo, ¿no? Que pueda decir que lo han hecho los romanos, ¿no? Y claro, eso es muy grave porque está privando al ser humano de la amplitud de su capacidad intelectual y sobre todo le está restando el goce, un placer enorme que solo produce el arte. El arte como una expresión que está siempre o muy dentro o rayando o que no puede salirse de ninguna de las maneras del ámbito de eso que llamamos sagrado. La expresión artística siempre tiene un componente de sagrado y creo que si soy capaz lo iré diciendo. La percepción, la capacidad de percepción del ser humano es un elemento de gran preocupación no solamente para la ciencia o para la difusión de la cultura, sino también para el desarrollo espiritual de los seres humanos. La percepción de la obra de arte pudiera pensarse que solo se fundamenta en el sentido de la vista, que sí, por supuesto, pero interviene toda no solamente lo sensorial, sino todo lo sensual del ser humano y también todo el componente espiritual que el ser humano entienda y porta. Está claro, y siempre se habla de esto, que una cosa es ver y otra cosa es mirar. Indudablemente, yo ahora mismo veo, pero también puedo hacer un ejercicio de mirar. Se ve con toda la retina, pero se mira solo con la mácula, una zona de la retina en el que eso que fue visto se arrastra, se contrae en ese punto y entonces aquello que fue visto de manera general ahora lo puedes mirar en detalle, puedes percibir en detalle y vas a desarrollar tu mirada sobre lo que estás viendo. Esa mirada es absolutamente subjetiva, cada uno tiene una mirada personal. Tanto es así que se han hecho experimentos sobre observación, mirada de distintas personas sobre un mismo objeto y la conclusión de esas miradas a veces no son coincidentes o son muy diferentes. De manera que la percepción sensorial a través de la vista, la mirada, es personal, es unívoca y es absolutamente subjetiva. En el caso de las personas que hemos estado llamados a lo que en poesía decía Vicente Núñez, al desorden del canto, a la pasión de lo plástico, los que hemos practicado toda nuestra vida la pintura, además de tener muchos motivos para mirar, son muy mirones, muchos motivos para mirar, además de esa experiencia de mirar, hay un paso que es a plasmar en un lienzo, en un soporte, en el paisaje, en donde fuera, a plasmar. Entonces la mirada esa subjetiva, en la plasmación vuelve a ser su mirada. Si 4 artistas pintan olivos, todos esos olivos serán diferentes y todos esos olivos, cada uno de ellos tendrá su mirada sobre su olivo, Pasa, por favor. Esta obra que aquí tenemos la he traído porque hay algo que me interesa particularmente aproximarme, aunque sea todo va a ser así muy rápido para que quede un panorama y no me quiero detener en demasía sobre ningún aspecto. Este en particular para mí tiene una gran importancia. Este mosaico del siglo XV que está en la Catedral de Siena representa a un personaje, Hermes Trismegisto, Hermes el 3 veces grande, que es un referente que tiene para mí tiene una gran importancia. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, en realidad se trata de un sincretismo entre el dios Tot egipcio y el Hermes grecolatino. Hay quien dice que no existió nunca, que simplemente es una figura mítica. Hay quien dice que detrás de ese nombre había un grupo de conocimientos y hay quien dice que fue un personaje real e incluso se sitúa en Egipto antes de las grandes civilizaciones, de las grandes dinastías. Y hay quien afirma que este personaje desarrolló su obra y su pensamiento sobre el año 300. Sea como fuere, lo que sí es cierto es que tiene una capital importancia en la cultura occidental porque se le atribuye una obra, la Tabla de Esmeralda,
donde está el fundamento de donde nace y se desarrolla toda la alquimia. Y después otra obra que se le atribuye, el Corpus Hermeticum, que es el sistema filosófico y metafísico que se le atribuye a Hermes Trismegisto, mediante el cual se desarrolla un pensamiento, un sistema de pensar que con los años se le ha llamado hermetismo. Cuando se refiere al hermetismo, no estamos refiriéndonos a algo hermético, sino que estamos refiriéndonos a un sistema, un conjunto de enseñanza y de sabiduría que procede del personaje Hermes Trismegisto. La tabla esmeralda, que la química, fue traducida incluso del latín al inglés por Newton, ya en el siglo XVIII, por la importancia científica que representaba ese documento. Vinculado, y aquí es donde desemboco por qué he traído a Hermes Trismegisto, vinculado a Hermes Trismegisto y a ese Corpus Hermeticum, hay un documento denominado Kybalión, que se redacta, tal como se conoce, en el siglo XIX, los 7 principios del hermetismo. Se dice que por 3 iniciados, no hay un personalismo, y se atribuye, ese Kybalión está atribuido al cuerpo de pensamiento elaborado por Hermes Trismegisto. Son 7 principios, no los voy a enumerar, pero me voy a referir solamente a 2 que para mí me parecen fundamentales para abordar el planteamiento que os traigo esta tarde. El primer principio del Kybalión es mentalismo. Todo es mente, el universo es mental. Todo es mente, el universo es mental. Tiene mucho que ver con ese sistema de percepción que decíamos al principio. El segundo es, y este para mí es el básico para entender esto, para abordar este tema, es el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Así en los 3 grandes planos, físico, mental y psicológico. Lo que es arriba es como lo que es abajo. Pasa, por favor. Bueno, arriba, abajo, son 2 conceptos. Podríamos decir que como una enorme constelación de intuición, pero la intuición es una forma de conocimiento. Aquello que ellos, los antiguos y especialmente los clásicos, estoy pensando ahora expresamente en el pensamiento de Platón, lo que se decía como una gran intuición, después la ciencia ha ido aproximando, ha ido acotando y ha ido pues dando la razón a esas primeras grandes visiones. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, la mano, pues advertimos un elemento reconocible. Si aproximamos el foco, llegará un momento en que ya no estamos en una mano, sino que estamos en una superficie que tiene sus vellos, etcétera, etcétera. Si seguimos profundizando sobre eso, nos encontraremos un tejido que ya no nos recuerda a nada a aquella mano. Si seguimos profundizando, estaremos en una estructura molecular. Si seguimos profundizando, en una estructura que se dice atómica. Lo de la estructura atómica no es más que un modelo, a saber, ¿no? Y podríamos llegar a lo que hoy ya se indica, que la materia de pronto es magnética, de pronto tiene otro tipo de naturaleza, y que esas partículas que eran átomos no divisibles, pues son divisibles. De manera que el cosmos, lo que existe, como le gustaría decir a Rafael Caballero, lo que es inmenso por lo grande, por arriba, inmenso por abajo, por lo pequeño. Si lo de arriba es igual que lo de abajo, lo aplicamos al ser humano, ese macrocosmos, nosotros somos un reflejo de ese macrocosmos, y las mismas leyes que se cumplen en el macro se van a cumplir también en el microcosmos. Esto es una materia para pensar. Yo lo voy a dejar ahí. Pasa. Aquí hay otra, vamos a hacer ese mecanismo de aproximación. De aquello informe con sus leyes inmenso, tenemos una aproximación. Estamos ahora en la piel y tenemos la imagen del planeta Tierra con su
con sus maravillosos satélites, y esta es una imagen a la que nosotros ya estamos habituados, pero esta es una imagen absolutamente revolucionaria. Nunca el ser humano había visto este espectáculo tan extraordinario, ¿no? Aquí ya hay otra aproximación, un celaje, que bueno, no sé si exactamente si es un crepúsculo o un amanecer. Yo pienso que es un crepúsculo, en el que para el antiguo esto era lo de arriba, era la morada de los dioses, ¿no? Toda la representación, toda la iconografía de la pintura religiosa cristiana, católica o occidental, pues representaba al Dios Padre, a los ángeles, todo procedía de arriba. Esa maravilla de los celajes se aprovecha en la pintura. Aquí estamos ante una obra de Turner, que es uno de los grandes artistas ingleses y una de las cabezas más brillantes del romanticismo, donde aprovecha esa idea del ocaso como el final con un tema concreto. Estamos ante una pintura con tema. El Temerario, que fue un famoso barco de la Armada inglesa, ya no sirve y lo llevan al desguace, a su muerte, y sitúa la escena del esplendor de un ocaso, la muerte del día. Ahora estamos en algo también inmenso. Si no me equivoco, aquí hay una bióloga, me parece que es un paramecio. Bien, pues este paramecio en sí mismo, en otro contexto podríamos decir que es una escultura transvanguardista, ¿no? Que es un platillo volante. Y fijaros qué cosmo tan increíble, ¿no? Allí está el sistema de Golgi, el núcleo, los flagelos estos que por vibración permiten el movimiento de este ser extraordinario. Sí. Esto podría ser un cuadro abstracto perfectamente, ¿no? Aquí observamos leucocitos y creo que se trata de una macrofotografía, creo que se dice así, de tejido hepático, no sé si de un ratón, en fin, de un hígado, que más da, pero que constituye una especie de paisaje, pónganle las comillas que quieran, verdaderamente impresionante. Por eso, a veces a nosotros, a los artistas, cuando exponemos, mucha parte del público dice: mire usted, lo que usted hace me parece muy interesante, pero es que yo no entiendo. Yo no entiendo. Y con el arte abstracto, esa respuesta de no entiendo, siempre a mí me ha estremecido, porque yo creo, estoy convencido que el ser humano no puede hacer nada que ya no exista, ¿no? Entonces, cualquier estructura que nazca debajo de esta cúpula, eso ya existe, puesto que todo es mental. Estos son leucocitos, otra macro, pasa, que podría ser entendida como una instalación, ¿no? Podría ser, la de las bolitas rojas, una instalación. Esta fotografía, esto es una fotografía de microscopio electrónico, es una auténtica maravilla, ¿no? Es el tejido nervioso, son las neuronas, las sinapsis que unen las dendritas, constituye un sistema que recuerda muchísimo a la primera fotografía, inmenso, inmenso, en su pequeñísimo espacio ocupado, es inmenso, tiene esa estructura de carácter eléctrica, ¿no? o magnética, y toda esta ramificación, todo ese sistema también se da en algo más alto, más macro. Esa enramada obedece también a unos ritmos. Solo señalaré que todos esos ángulos que forman esos tallos, y seguramente habrá que estudiarlo en ese mundo microscópico, obedecen también a unas leyes matemáticas, ¿no? Esos ángulos no son porque sí. Esto nos recuerda a lo que acabamos de ver. Esto, sin embargo, ya es la acción de un artista. Se trata de una pintura de Jackson Pollock, un pintor norteamericano que desarrolla la madurez de su obra, eso de los años 50, ¿pasa? Aquí lo tenemos trabajando en algo que se llama, así para los críticos, la action painting, en el que el objeto de la pintura es dejar trazas de la energía del artista, que aborda la obra desde todos los puntos de vista posibles, y creando un conglomerado, es una experiencia plástica que da un resultado estético, y que
no tiene tema. Esta es una de las cuestiones más importantes. Es una obra donde el tema no es el asunto. El asunto es la piel de ese cuadro, cómo está desarrollado. Este es un cuadro de 1950, ritmo otoñal, está en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York y yo he tenido el placer de contemplarlo y es verdaderamente impresionante. Porque no solo hay que ver la pintura, hay que percibir toda la vibración que la pintura tiene delante del espectador. Pero hablábamos que eso era 1950. Esta está considerada la primera obra que se puede decir decididamente abstracta. Esta es la primera acuarela abstracta que se conoce, de 1910, de Vasily Kandinsky. Pasa, por favor. Que es este señor fue Vasily Kandinsky. Vasily Kandinsky fue un iniciado. Él estuvo en el mundo de la teosofía, fue un atento estudioso de Madame Blavatsky, de Rudolf Stern. Fue un hombre de una elevación espiritual muy grande, que desarrolla una obra plástica que trastoca por completo la historia del arte y no sucederá un cataclismo similar hasta la llegada de Pablo Picasso. La acuarela esa que hemos visto es de 1910, pero él ya en 1911, voy a sacar mis chuletas de publicidad, en 1911 él publica un libro que recoge sus estudios sobre ese fenómeno de la abstracción. No lo olviden, este libro, de lo espiritual en el arte. Este es un libro maravilloso. Es una lectura fundamental, no solo para entender el arte contemporáneo, sino para reflexionar de dónde procede toda la pintura. Después ya en los años 20 publicó otra obra, Punto y línea sobre el plano, que tiene gran interés, pero que es verdaderamente impactante es ese. Esta es una de las obras más famosas de Vasily Kandinsky, Improvisación 35. Se cuenta una anécdota que no está documentada, pero que aunque no esté documentada, aunque fuera un cuento que yo os contase ahora, tiene su sentido. Parece ser que Kandinsky se había ausentado de su taller, de su estudio, alguien limpió el estudio, ordenó el estudio, él entró en el estudio y de pronto hubo un cuadro suyo que lo dejó sentado en una silla por varias horas, porque no lo reconocía. Y advirtió que es que estaba invertido. Entonces, el discurso era completamente distinto. Y su reflexión fue acerca de el tema y el cuadro sin tema. Claro, díganme ustedes cuál es el tema de la fotografía esa microscópica donde se ven las sinapsis neuronales, ¿no? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de la enramada? ¿Cuál es el tema de Improvisación 35? Y todo este asunto, ¿de dónde viene? ¿De dónde procede? Aquí es donde quiero aproximarme a este sentido de lo mágico y de lo sagrado en la expresión de la pintura. Como sabemos que nos tenemos que morir, tenemos conciencia de la fugacidad. La fugacidad, en mi opinión, lo efímero, es sustancia de lo bello. Solamente teniendo esa conciencia, uno puede realmente apreciar la belleza. Belleza, bondad y verdad era el triángulo platónico. Esta fotografía es sobre los años 40, cuando se descubre de casualidad, como todas las cosas estas, la cueva de Lascaux, que fue culturalmente un verdadero terremoto. Incluso se dieron burradas como en Altamira de que alguien la había pintado y que, bueno, y que además que era una mamarrachada, y se discutió durante muchísimo tiempo que fuera arte. Pasa. Naturalmente que es arte, naturalmente. En esa cueva de Lascaux, después al final veremos algunas pinturas, en un pozo de esa cueva, en un sitio muy recóndito, está esta escena. Pasa porque hay otra mejor. Está esta escena que se conoce en el mundo del arte paleolítico como el hombre pájaro. Y esto es verdaderamente muy impresionante. Hay quien dijo en su momento que era simplemente una escena de caza, es verdad. Aquí hay unas azagallas, que son esta especie de lanza, este palo con una especie de gancho, que era un propulsor para la azagaya. Hay un bisonte, hay un sujeto
que es la primera representación de un ser humano que se registró en su momento, y hay este jabalí que huye, que en mi modestísima opinión no tiene nada que ver con aquella escena. Es probable que haya sido pintado posteriormente a aquello, entre otras cosas porque el trazo es diferente, la proporción, tiene poco que ver con el asunto, porque en mi opinión estos puntos no tienen relación con el jabalí, sino que tienen relación con el pájaro. Bien, el hombre pájaro. El hombre pájaro, en esta escena, el bisonte está herido. Está herido, pero aún no ha muerto. Tiene las tripas fuera, está eviscerado. Y delante de él pareciera que ese hombre está también muerto. En absoluto. Ese hombre tiene una erección, tiene una cabeza de pájaro. Este hombre, en mi opinión, es un chamán. Es un intermedio entre un mundo y el otro mundo. Ese otro mundo que desconocemos, que a veces incluso tememos o ansiamos o anhelamos, eso misterioso, eso es lo sagrado. Eso es lo sagrado. Y este chamán que tiene esos dedos abiertos, esas manos abiertas, como manifestación de su poder, está combinando al bisonte a que llegue a su propia muerte, que es el paso hacia el otro. Lo está combinando mediante su poder de chamán. Y le está señalando el camino con unos postes, con pájaros puestos encima de esos postes. Querido Antonio, igualmente, ha llegado en el momento del pájaro, o sea que está bien. Bien, entonces esta es una escena ritualística, una escena de magia, y el hombre ya concibe, ya tiene una capacidad simbólica, por lo tanto es un ser humano como nosotros. Se dice que esta pintura se realizó hace entre 19 y 20.000 años. En la crítica actual de la gente que se dedica a la cronología, afirman que le falta mucho cero a casi todo lo que hay delante del testimonio escrito, mucho cero. Tanto es así que veremos una representación que tiene 70 o 80.000 años, y en la India se está estudiando ahora unos yacimientos donde se estiman que tienen 150.000 años. O sea que el ser humano ha sido un ser humano siempre, ¿no? En lo que se ha diferenciado ha sido probablemente, con toda seguridad, en su desarrollo tecnológico. Pero en la elaboración de un pensamiento simbólico, de una proyección más allá de la muerte, que en el fondo es la inspiración de las religiones, si entendemos como trabajo espiritual el que el ser humano realiza por sí mismo, dentro de sí mismo, evidentemente la capacidad simbólica del hombre es la que la aproxima a esas dimensiones espirituales. Acordaros del primer propósito de Hermes Trismegisto. En los tres planos, físico, mental y espiritual. Quien fuera lo vio con una grandísima claridad. Pasa, por favor. Bien, ese mundo que viene ahí de la cueva llega a las realizaciones de unas obras verdaderamente extraordinarias. Es una lástima que la imagen no tenga mucha calidad, pero bueno, todo el mundo tiene en la cabeza este cuadro que es un icono del siglo de oro español, una auténtica maravilla. Pasa. Velázquez tiene una grandísima importancia en la historia de la pintura porque elabora una técnica, que veremos algunas obras que hay que la figura se perfila extremadamente, con muchísima, se hace también actualmente, pero en Velázquez ya aparece las formas se erigen en la luz, no en el recorte, en el dibujo, se erigen en la luz. Y aquí vemos que esta mano imprecisa, a poco que se vea a distancia, aunque entornemos los ojos, veremos que esa mano cobra su forma y cobra toda su intensidad, pero se erige en la luz. La luz es la que permite que el prodigio de la pintura se produzca. Y esto ya es una curiosidad de la gente que nos interesa la pintura. Fijaros que esa paleta no tiene más de 5 colores,
Pasa. Y es verdad, la paleta de Velázquez era una paleta muy modesta. En los estudios que se han hecho de esta maravilla, se pintó con 4 colores, ¿no? Aparte del blanco, con un sepia brillante, un azul, con un rojo muy vivo y buscando capacidades, calidades verde azuladas. Este es un cuadro absolutamente clásico, pero es un cuadro revolucionario por completo. Ya veremos que ese espejo, ¿de dónde procede? Procede de una tradición de la pintura occidental. Pasa. Goya es otro de los grandes impulsores, avanza en esa técnica de Velázquez en la que hay más sugerencia que precisión, y llegaremos al impresionismo. Esos son los prolegómenos del impresionismo, que es uno de los momentos capitales del arte de Occidente. No podré hablar ni de la maravillosa pintura japonesa o china, donde el artista busca separarse de los modos académicos. En pocas palabras, los modos académicos que se daban en ese momento era una pintura muy bien pintada, muy bien hecha, una pintura de tema, fundamentalmente pintura histórica, también había pintura religiosa, pero fundamentalmente histórica. Estos artistas de ese momento se salen de ese ambiente porque son expulsados realmente. En las exposiciones nacionales en París nunca se expone una pintura de Renoir ni de Monet, como es este caso, sino que enseñan su obra en lo que llamaban Salón de los Independientes. Pues bien, cuando se expuso esta obra de Monet, hubo un crítico muy avezado y muy sabiondo que dijo que, bueno, hizo una crónica tremenda, ¿no? Diciendo que había ido a una exposición porque este cuadro tenía el título de Impresión Soleil Levant, impresión amanecer, el sol se levanta, que eran unos pintores impresionistas, con una totalmente despectivo, unos impresionistas. De ahí se quedó ese término de impresionismo. Esa tradición ha llegado y todavía está. Este precioso bodegón, que está ahí, se ve la fotografía muy impactada de color, es de una pintora actual, viva, sevillana, maravillosa, Carmen Lafón, que viene de esa tradición, si no en la técnica de aplicación del color, sí en la orientación del uso de la luz y de la distribución de los colores y de los pesos. Carmen Lafón, pasa. Actualmente hay pintores de un realismo total y absoluto, esto que se llama el fotorrealismo, el hiperrealismo. Concretamente aquí, además de ser más allá del realismo, el fotorrealismo de Richard Estes, que es un pintor norteamericano nacido en los años 30 y que desarrolla este tipo de obras. Corro porque es que quiero llegar al final. Nuestro Antonio López, que mucha gente dice pinta como Velázquez, pues nuestro Antonio López es un pintor hiperrealista maravilloso, extraordinario. Esta pintura que se llama La azotea de Lucio, que está fotografiada con un personaje que está observando la obra, que realmente parece que el personaje está asomado a la azotea de Lucio, por eso sí. O que le tengo que poner porque es amigo mío, uno de mis mejores amigos, Antonio Rojas, un pintor de Tarifa, que ha trabajado muchos años sobre la perspectiva y sobre esos fondos y esos crepúsculos que tanto amamos de Baelo Claudio, de Bolonia, de Punta Paloma, con tu activismo. Bueno, se han escrito libros, hay 2 o 3 libros con el título Cómo mirar un cuadro, que está muy bien, pero que es como una cosa como de prêt-à-porter, ¿no? ¿Y qué criterios se han manejado para valorar una obra de arte? Cuando alguien dice, es que yo no entiendo, mire usted, yo no sé si esto es bueno o es malo, ¿qué? Pues se han valorado criterios como el objetivo de la obra, para qué se hizo aquello, como testimonio de la cultura de su tiempo, el grado de realismo, cuanto más realista, pues mejor se parecía, aspectos de la estructura, de la composición, los recursos técnicos, de la elaboración de la obra, sus aspectos simbólicos, y yo personalmente incorporo algo que a mí me parece que es muy interesante cuando se ha tenido la experiencia de ponerse delante de grandes o de humildes obras plásticas que actúan como mandalas. ¿Qué es un mandala? Un mandala está en la naturaleza. Aquí tenemos una
una maravillosa flor, un girasol, que sería muy interesante, y invito a que lo hagáis, estudiar ese movimiento que se produce ahí. Ahí está el número phi, la proporción áurea. Ese punto de atracción es un mandala. Este es un mandala budista tibetano que combina perfectamente los círculos con los cuadrados, y que en realidad son unos soportes para la contemplación de la obra, pero fundamentalmente del interior de uno mismo. Es una contemplación que ayudará a la meditación, a ese intento casi imposible del olvido de uno, ¿no? Del curso de uno constante, pero sirve como apoyo. Eso es un mandala. ¿Y por qué no se va a poner uno delante de las meninas a recibir esa composición y esa maravilla del color como un verdadero mandala? Todo arte, toda obra plástica es un mandala. Por eso toda obra de arte tiene ese componente sagrado. Cuando digo sagrado, estoy diciendo sagrado, no estoy diciendo ni esotérico ni religioso, nada, estoy diciendo sagrado. Y cada uno entiende que todos tenemos dentro el mensaje de lo que es sagrado. Como la mirada es también subjetivo. Es un mandala muy simple. Este modelo de mandalas pues se hacen en el suelo, después se soplan, se borran. Tiene mucho que ver también esa acción con la de Jackson Pollock, con los grandes cueros de la cultura originaria americana, de la pintura de los Sioux, de los Comanches, que son maravillosas, ¿no? Este es un prodigio, ¿no? Esto es un auténtico prodigio. Este es una obra del siglo XV persa, y que para mí estamos otra vez en la primera fotografía, ¿no? En macrocosmos, ¿no? Es una auténtica maravilla. El estudio de la proporción. Creo que estas cosas están poco estudiadas, ¿no? Y es una lástima que no gasten tanto en bombarderos, ¿no? Y se gaste dinero en estudiar estas cosas y sobre todo difundirlas. Porque esto produce un gozo de tal altura. Pasa. Hay otro objetivo, lo voy a hacer con todo el respeto del mundo, ¿no? Hay otro objetivo que es la publicidad, póngale todas las comillas, pero la Iglesia, la religión cristiana, católica, tuvo necesidad de difundir los contenidos, sobre todo los contenidos ideológicos, punto, del mensaje de los evangelios, de pasajes de la Biblia, y por eso hay un género que es una auténtica maravilla de la pintura religiosa que se utilizaba para dar a conocer en los templos los textos sagrados a una gente que era literalmente analfabeta. Aquí tenéis este de San Juan, que habla de la resurrección de Lázaro. Y bueno, hay que decir que Cristo se entera que Lázaro ha muerto hace unos cuantos días y le pide a Dios, lo invoca pidiéndole que le ayude a resucitarlo, porque hay mucha gente presente. Él sabe que nunca le va a fallar, y le dice: yo sé que siempre me escuchas, pero por la muchedumbre que me rodea lo digo, para que crean que tú me has enviado. Diciendo esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, sal fuera. Salió el muerto liado con faja y piedra. Vamos a ver la representación como sigue. Esto en el siglo VI, un mosaico en Rávena, y es muy interesante, ¿no? La muchedumbre está representada por aquella persona con la mano alzada en señal de asombro de lo que está viendo, el Cristo con su aureola de santidad, con una posición en la mano, un mudra, y el Lázaro que resucita y sale amortajado, y la idea que da es la de un imago, ¿no? la de una clepsidra, como una de las partes de la metamorfosis de un insecto, ¿no? Una idea de resurrección. Pasa. Pero ya en el siglo XIV, esta representación de Giotto, que para mí es uno de mis pintores favoritos, Giotto, en una obra muy grande, es un fresco. Aquí ya la cosa está mucho más elaborada, mucho más explicada. La muchedumbre es la muchedumbre, absolutamente asombrada. Hay comunicación entre los personajes.
este señor está mirando a nosotros como diciendo, mirad que está aquí, la representación del muerto sigue siendo un imago, el reconocimiento del milagro y de la grandeza divina del Maestro Jesús con estas personas que están ahí apoyadas. Y con aquellas figuras del fondo de la derecha tapándose, porque claro, aquello tendría el realismo que ahí se establece, ¿no? Pasa, por favor. Esto no sé si lo vamos a ver bien, porque esto no tiene mucha calidad. Pero bueno, este es un cuadro verdaderamente increíble. Yo no he tenido la suerte aún de verlo, está en la National Gallery en Londres. Está considerado como uno de los primeros retratos de la burguesía. Es una obra por encargo. Yo creo que no veis mucho, no sé, a lo mejor dais de más. Vamos a ver la escena. Giovanni Arnolfini y su esposa o prometida. Veis que tiene puesto un paño sobre el vientre. Hay quien dice que ella estaba en buena esperanza, pues no tiene por qué, porque eso se corresponde más con la moda de la época. Incluso hay representaciones de la Virgen con esos paños. Él tiene su mano derecha alzada, está haciendo un juramento o una promesa. Pasa, a ver si nos podemos aclarar, porque yo no veo nada. En la lámpara maravillosa hay solamente una vela encendida. Como está en un contexto cristiano, esa vela es la divinidad y es Cristo. Bueno, mira, que después nos lo vamos a ver. Esta figurita que hay aquí, esta figurita montada en un dragón, es la patrona de las parturientas, de los partos, Santa Margarita. Aquí hay una caligrafía que ahora veremos. Bien, ahí está la caligrafía, ahí es la firma del artista y dice, Van Eyck estuvo aquí, 1434. Eso es importante. Aquí hay unas naranjas, también muy importantes, porque las naranjas, esto es antes del descubrimiento, las naranjas son una fruta muy cotizada porque es de importación en un país del norte. Entonces eso está puesto ahí para denotar la riqueza de estos venecianos riquísimos que están instalados en Brujas. Otro elemento en relación con lo religioso, con la solemnidad de lo que ahí está sucediendo, es aquel rosario y el espejo. Acordaros del espejo que vimos en Velázquez, que se verá en Velázquez en el tiempo. Pasa, por favor. El espejo nos cuenta que hay un ventanal enorme por donde entra esa habitación que el juez nos ha invitado a entrar en él. Que hay unos testigos, que no se sabe, probablemente pueda ser el propio artista, y que ese espejo, como una denotación de identidad religiosa, está decorada con escenas de la pasión. Pasa. Esta no se ve nada. Aquí está el espejo, la firma y la lámpara. Pasa. Bueno, ahí está, sabía que no se iba a ver. Pasa. La patrona. El perrito es un símbolo de la fidelidad. No sabía bien al principio, pero tanto él como ella están descalzos, porque es una ceremonia religiosa, y hay un texto que es muy bonito, que dice, quítate los zapatos de los pies, ya que el suelo que pisas es sagrado. Un texto del Éxodo. Los zapatos de ella están pegados al lecho, los de él están en primer plano. Otro elemento de riqueza, aparte de la maravilla de los trajes que ellos portan, es esa alfombra que se sabe que es una alfombra de Anatolia, que era un artículo en aquella época carísimo y supongo que ahora muchísimo más caro. ¿Qué sucede con este cuadro? Este cuadro parece ser que es o bien la propia ceremonia de matrimonio de los esponsales, que en esa época no hacía falta la intermediación de un sacerdote, que está firmado por el artista diciendo que él estuvo allí y la fecha, o sea que es una especie de documento notarial del negocio que se había producido allí entre dos familias poderosas económicamente. Pasa, porque hay mucho más que decir, pero no merece. Ahí están los zapatos de él. Pasa. Bien, este es
son muy pocos años los que separan aquella obra de esta de Van der Weyden, que es la obra maestra de este pintor de los Países Bajos, pero que además es una de las grandes obras de la historia de la pintura. El descendimiento de Roger Van der Weyden, que se conserva en el Museo del Prado, fue un encargo que le hacen al artista el gremio de los ballesteros de Lovaina, que debió ser un gremio muy potente. Y incluso en este detalle de aquí, esos son ballestas, está con una concesión, ¿no?, a que le ha hecho el encargo al artista. Desde el punto de vista de la composición, bueno, el cuadro asimismo es una cruz, el eje central del fuste de la cruz, el que equilibra ambas partes. Pasa, por favor. Aquí se ve perfectamente esos elementos de composición, ¿no? Es muy interesante ver que la composición del Cristo y de su madre está como si se hubiera hecho con un pantógrafo, ¿no?, que son exactamente paralelos, dando esa idea de quebrado, de caída del cuerpo exánime del Maestro Jesús, y su madre absolutamente caída sobre una imagen de la muerte, la calavera de Adán, que se decía Gólgota, que se decía que esa calavera, que Adán había sido enterrado justo donde después el destino había hecho que Cristo hubiera sido crucificado. Están los nombres de todos ellos, María Cleofás, todos los personajes, vestidos de la época, lo cual era una moda del momento, y cierra la composición esta especie de dos grandes paréntesis que reúnen al grupo en una composición perfecta, maravillosa, que vais a ver cómo se pintaba en ese momento. María Cleofás, esa cabeza buscando un detalle verdaderamente emocionante, ¿no?, el alfiler que sujeta con el cabello de su toca, las lágrimas, pero fijaros que está todo como un dibujo iluminado, ¿no? Las figuras se tienen que recortar para que produzca ese efecto de volumen. Pasa. Lo que... tú no ves nada conmigo. ¿Veis? Aquí vemos muy de cerca cómo está elaborado esa pintura. Pasa. Vamos un poco rápido. Las dos manos estas que son verdaderamente maravillosas. Pasa. Bien. Aquí yo quería llegar porque este también es uno de mis cuadros favoritos. El retrato de Baltasar Castiglioni, cuando él tenía 37 años, precisamente con 37 años murió Rafael, lamentablemente, ¿no? Ambos fueron amigos, llegaron a un gran conocimiento cuando Rafael estaba pintando en las instalaciones del Vaticano. Baltasar de Castiglioni es el ejemplo del hombre nuevo del humanismo renacentista. El Renacimiento mira al gran patrimonio grecolatino, prácticamente olvidado o recluido en algunos conventos, donde se estudiaba Aristóteles, se estudiaba Sócrates, Platón. Tiene que ver todos estos personajes con Ficino, con la Academia de Florencia, con Pico de la Mirándola, donde el hombre ocupa un sitio central, como otra revolución copernicana de esos tiempos, y Castiglioni es un hombre culto que habla latín, escribe en latín, conoce su idioma, más otros, es un gran diplomático, es un hombre muy apreciado, y en cierta manera él encarna los ideales del hombre nuevo, del hombre humanista. Escribe un libro fundamental, que era el libro de cabecera, ni más ni menos que del rey de Francia y de Carlos V, en el que el libro se llama Il Cortesano, que es el modelo que tenía que seguir el hombre de corte, el hombre culto, el hombre equilibrado, el hombre que ejercía sobre él un grandísimo control. He encontrado un texto un trocito, que merece la pena que os lo lea. Uy, voy a tener que romper esto y terminar. Que dice, del texto de lo que él escribe, ¿no?, su texto, dice: siempre se debe ser un poco más modesto de lo que conlleva nuestro rango. Se debe huir
en la medida de lo posible, como de un escollo muy acerado y peligroso, de la afectación, y empleando quizá una palabra nueva, hacer gala siempre de una cierta desenvoltura que oculta nuestros dotes y muestra que lo que se ha hecho y dicho se nos ha ocurrido sin esfuerzo y casi sin pensar. En el fondo de estas palabras lo que hay es que la moderación es una de las formas de la grandeza humana. Y por eso la posición de las manos, la paleta elegida por Rafael, con unos leves grises, se ilumina, la iluminación se centra expresamente en el cuello, este pañuelo, esta parte blanca está como, digamos, el máximo de luz, pero la verdadera luz, la que procede del conocimiento, está en esas manos contenidas, en una contención y en una mirada absolutamente de una grandísima nobleza. Este señor, cuando enviuda, se ordena sacerdote y ya en la corte de Toledo, aquí, muere precisamente cuando iba a ser nombrado cardenal. Pasa y voy a hablar de este cuadro y vamos a dar un grandísimo salto porque si no nos da tiempo. Giorgione es un pintor del que se sabe poco. Se sabe que en 1480, aproximadamente al filo del cambio de siglo, él se traslada a Venecia para trabajar en el taller de Bellini, de Giovanni Bellini, uno de los grandes pintores de la época. Y es muy conocido, lo recordaréis, porque hay un desnudo, La Venus dormida, que es una belleza y que es un modelo para toda la iconografía de los desnudos femeninos. Y esta es una obra de él muy interesante, de las que se llaman de significado oculto. Ya en el año, tengo por aquí una nota, en 1530 hubo un comentarista que dijo que se trataba de un pequeño paisaje tormentoso con una gitana y un soldado. Eso es lo que se decía. Pero fijaros que es un cuadro absolutamente enigmático. ¿Qué quiere decir esto? Porque la gitana no la vemos por ninguna parte. El soldado tampoco. El soldado tampoco. Alguien escribió que el soldado es Mercurio. Mercurio. Porque lleva esa gran vara. El Mercurio es el principio del movimiento. En esta logia, como todas las logias masónicas, el maestro de ceremonia porta una vara y representa a ese mito, ¿no?, del Mercurio. Se han hecho estudios a través de rayos X y en origen, Giorgione, en vez de pintar aquí a un hombre, pinta a una mujer desnuda que está dentro de un charco, de ese charco ese del agua, pero después cambia la cosa y convierte a esto que llaman un soldado. Ella es, dicen algunos, que es una representación de Isis, también puede ser una ninfa. Pero el cuadro, ¿qué cuenta? Porque el cuadro es muy inquietante, es un momento de una gran tensión, de una tormenta, y algo está sucediendo que no alcanzamos a entender porque ella nos mira a nosotros. Ella no tiene ninguna relación, ningún contacto con este sujeto que sí, parece que ha advertido su presencia, pero tampoco la mira. Hay un río que representa junto al niño a la vida, el simbolismo de la vida, del curso, del flujo. Y hay un puente que separa, como todos los puentes, dos mundos que probablemente sean diferentes. Y hay ahí unas columnas truncadas que es una imagen de la muerte, una imagen de la muerte. Pero, ¿cuál es el protagonista de este cuadro? Pues ni es la ninfa, en mi opinión, ni es la ninfa ni es el presunto soldado, es la tormenta. La tormenta, que es el elemento, la naturaleza que se manifiesta y establece estas relaciones tan verdaderamente estremecedoras. Pasa porque vamos a dar un salto muy grande, vamos a olvidar. pasando? Sí, ve pasando. Bueno, un momento, este cuadro es una maravilla, chuleta. Buscar donde sea, como sea, buscar esta película. The Mill and the Cross, El molino y la cruz. Buscarla donde sea. Esta es una película de un director polaco, Majewski, una película del 2011, que lo que hace es poner ese cuadro en movimiento. Entonces comprenderemos qué se cuenta en ese cuadro.
Se titula De camino al Calvario. Si se traza, si se busca el eje geométrico, encontramos aquí la cruz en este laberinto barroquísimo, y se está contando, es un cuadro de denuncia, se está contando la ocupación española de los Países Bajos, todo eso presidido por el molino muele, 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 que representa al tiempo. Nos vamos rápidamente para el final. Bueno, Goya, de aquí solamente diré una cosa, este es un cuadro de denuncia. Por cierto que Goya recibió la iniciación masónica. Es un cuadro de denuncia contra la guerra, es un grito contra la brutalidad de la guerra. Y hay un detalle precioso, y es que en esa figura tan importante de los brazos alzados, que recuerda a un crucificado, en la mano hay un estigma, y en la otra mano otro estigma, como una... Bien, de todo ese mundo de Velázquez, de Goya, aparece de pronto una revolución que es lo que entendemos como el cubismo, pero es que el principio del siglo, en 1906, 1910, 1911, antes nos referimos a Madame Blavatsky, a Vasily Kandinsky, ya Freud empieza a publicar sus primeros estudios y ya habla del subconsciente, lo que dará paso al surrealismo, a la importancia de los sueños en la vida de los seres humanos, y aparece también en esa turbulencia, que son unos momentos para nuestra área de paz, aparece el cubismo, que desciende de Paul Cézanne, en el que él llega a afirmar que todo se puede expresar, la naturaleza se puede expresar a través del cubo, el cono y la esfera. Esta es Neferké, la esposa de Cézanne, que ahí ya se advierten. El caso de Van Gogh necesitaríamos mucho tiempo para hablar de él. Van Gogh fue una llama viva de espiritualidad. Y en este autorretrato está manifiestamente demostrado y nos estremece qué hay detrás de esos ojos. Lo siento, tengo que ir rápido. Ahí hay una lámpara que tiene su importancia, ya lo veremos en otra. Vamos a desembocar todo esto en otra obra maestra. El último cuadro de Van Gogh, que acaba representando ese mal augurio de pájaros negros sobre un trigal hermosísimo, con un camino que no conduce a ninguna parte. Parece ser que, o pintando este cuadro, a los pocos días de pintar el cuadro, fue cuando se disparó un tiro y a consecuencia del cual murió. Esta es una carta de otra recomendación, lean las cartas a Teo, que es la colección de sus cartas. Él sabía que escribía muy bien y ese corpus se puede entender muy bien la evolución vital. Este es el primer cuadro cubista de la historia. Aquí cambió la historia de la pintura de Occidente y donde Picasso rompe definitivamente con su obra anterior. Recuerden la época azul, la época rosa. Lo presentó en privado y fue un verdadero escándalo. Sus colegas dijeron que era una porque y que, bueno, pero al final de ahí se deriva. Esta desgracia pasó en abril del 37, cuando los nazis bombardean Guernica. Picasso está en París y José Renau, que es a la sazón el director general de Bellas Artes de la República Española, le encargan una obra para despertar las simpatías del público europeo a favor de la República en plena guerra civil. Él pinta en 2 meses el Guernica, aquí aquí hay una serie de apuntes previos, y llegamos al Guernica, en el que me voy a decir 4 cosas. El Guernica, con todo este aspecto así que tiene, bueno, en realidad es una obra muy clásica, es un tríptico, se puede subdividir en 3 partes que podrían doblarse, y tiene toda una simbología pues muy interesante. Solamente diré esa luz que hay ahí, que la hemos visto rápidamente en un cuadro de Van Gogh, que a su vez es el ojo que todo lo ve, que contempla impasible, pero no aquella luz humana de quien asoma por la ventana y ve el desastre que ha ocurrido, aquel ser humano con los brazos alzados, que es también la figuración de la camisa blanca y el pantalón amarillo. Vamos pasando. Bueno, ella es que tenía que poner una mujer porque me da mucho coraje, ¿no? Bueno, ya sabéis la historia de las mujeres, ¿no? Pero ella, Frida Kahlo, es una pintora muy interesante, absolutamente autodidacta. Ella se enfadaba muchísimo cuando decía que era surrealista.
que no era surrealista, que ya pintaba lo que vivía. Ella tuvo a los 19 años un accidente de autobús tremendo que la dejó prácticamente sin columna vertebral, vivió toda la vida con un corsé, y de las 160 obras, 178 obras que se conocen, la mitad son autorretratos de ella. Era lo que podía pintar estando en la cama, ¿no? Pasa, este cuadro es que no tengo el cuadro. Bueno, el cuadro. Este cuadro, que es un autorretrato, ella fue esposa de Diego Rivera, un gran pintor muralista, de ideas revolucionarias, amigos de Trotsky. Ella fue también amante de Trotsky, vivió con Diego Rivera, se divorció de Diego Rivera, se volvió a casar con Diego Rivera y acabó abominando a Diego Rivera, que era, entre otras cosas, un ser bastante insoportable. Este cuadro tiene, como toda su obra, una inspiración que parte de la iconografía precolombina y de la iconografía cristiana. Este cuadro se llama Autorretrato con espinas y colibrí muerto. Creo que te lo he dicho bien. Bueno, la simbología del cuadro. Hay un gato, un mono, arriba hay unas libélulas y otros insectos voladores, unas mariposas. El fondo es una posición nacionalista de su procedencia mexicana. Esas mariposas son símbolos de la resurrección, lo que hablábamos de Lázaro, de la metamorfosis de esos insectos. El gato es un presagio negro, es un presagio tanto en la cultura, toda la cultura hispánica, de mal agüero, de que las cosas no van a ir bien. Y naturalmente el collar de espina hace referencia a la corona de Cristo. El mono, que es un símbolo de lujuria, aquí está representando el hijo que nunca tuvo, que nunca podría tener, y el colibrí, que es un símbolo de suerte en el amor, está muerto, y está diciendo su desgracia no pasa. Ya estamos terminando. Bueno, todo esto ya esto se ha datado con, parece ser que esta datación es absolutamente correcta. Esto es un bloque de ocre rojo. El ocre es una piedra ocre que se utilizó en la prehistoria para pintar y que hoy todavía se usa en África para adornarse los cabellos, los masáis y ese tipo de cultura. Y esta piedra que tiene esos símbolos, esas rayas ahí, que también se discutió que son granadas, pues no, pues son un sistema de triángulos. No se tiene idea si esto era estrictamente decorativo o tenía una utilidad práctica en esa comunidad. Esto se encontró en Blombos, en Sudáfrica, y se ha datado que tiene entre 65 y 75.000 años. O sea que en esa época ya había una actividad artística. Estamos en Lascaux, fijaros la hermosura del yacimiento. Pasa. Este es un caballo de Lascaux, pasa. La cueva de Altamira, donde hay una representación de un gran parecido, de un gran realismo, pasa. Esto es un paraje de Pont de l'Arc, donde se ha encontrado la cueva de Chauvet Pont de l'Arc en 1994. Afortunadamente tuvieron el acierto de cerrarla inmediatamente. Uno de los privilegiados que pudo entrar, otra chuleta, publicidad, es esto. Buscarlo donde lo encontréis. Esta es una película de Herzog que se llama La cueva de los sueños olvidados. Eso es una maravilla, una auténtica maravilla. Pasa, donde lo vamos a encontrar este prodigio, ¿no? Pasa. Esta es la galería del friso de los caballos, que es algo verdaderamente prodigioso. Pasa. 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 Esto ya no es en Francia, esto es en Cantabria, en Puente Viejo, en la cueva de Monte Castillo. Fijaros cuánto daríamos los artistas contemporáneos por ser capaz de dibujar un ciervo como ese. Es una auténtica maravilla. Pero cuando se habla de arte moderno, de arte contemporáneo, todo eso es una pamplina, ¿no? Bueno, no es una pamplina, es un criterio muy respetable, pero realmente eso tiene una frescura y tiene una actualidad verdaderamente sorprendente. Bueno, aquí sí, ya si quieres puedes dar las luces, porque ahora viene una experiencia que quiero hacer con vosotros.
Estas improntas de mano, que aquí están realizadas, la mano puesta y el color disparado, posiblemente con una tibia, con un canuto, de manera que al separar la mano quedaba esa huella. Se han descubierto manos de mujeres. Incluso hay una tesis de que muchas de las artistas del Paleolítico y del Neolítico eran mujeres. Pasa que, claro, se hace así, ¿no? Se le pasa una esponja que lo borra todo. Entonces, estas improntas tienen una gran importancia. Sí. Lo mismo que cuando respiramos conscientemente, en realidad está diciendo yo soy, yo soy. Cuando el ser humano ponía su mano, su impronta, estaba diciendo yo estoy, yo soy este. Es una seña de identidad. Mi abuelo firmaba con el dedo, es una seña de identidad. Yo soy, yo soy. Eso es un acto de invocación y de declaración de que yo estoy aquí, como Van Eyck. Yo soy, yo soy, yo soy. Ups. ¿Qué me has hecho? No sé mucho. Espérate, hay que darle aquí. Ahora puede darle. No, Este es el eso tienes que dar. No, sí, no es la última. No, bueno, no importa. Bien, esa impronta, eso es verdaderamente estremecedor. Yo he participado en un libro que era solamente impronta. Plantearte, no solo como artista, sino como ser humano, hacer el acto de una impronta es algo verdaderamente estremecedor, porque es sagrado y está diciendo, yo soy, yo soy. A ver, un voluntario, que venga, voluntaria, venga, alguien, venga. Vamos a hacer, vamos a vivir esa experiencia de hacer la impronta de una mano. Hazte idea, hazte idea de que lo que vas a hacer tiene mucha importancia, porque vas a testimoniar tu presencia aquí ante este grupo de amigos y lo vas a hacer con elementos absolutamente naturales. Esto es una arcilla barrotina, venga, hazlo tú, yo no quiero hacerlo, yo ya lo he hecho y ahí, bien, ponla encima, quitas, Carlos. Este es Carlos. ¿Alguien más? Venga, por favor. Eso, súbete la manga. Qué ilusión. Sí. ¿Todo bien, no? Sí. Fíjate lo que estás haciendo. ¿Doy? No, lo que quieras. Uy, se me ha No quedado. importa, quita la mano. Ahí estás. ¡Qué barbaridad! ¿Tú qué has hecho? Por favor. 5 dedos, impresionante. Maricar, Qué ¿tú qué querías? ¡Qué barbaridad! Tú tienes mucha potencia, te tengo que echar más material. ¿Pero qué hago? ¿Me la quedo o no me la quedo? Para ti, pones la fecha, que no se te olvide, porque esto que has hecho hoy es realmente muy importante. Puedes lavarte la mano, ¿eh? No cobramos nada. ¿Ya? Ya. Tu mano, maravilloso. No es solo 4 dedos. Es verdad, tiene solo 4 dedos. Después de casi 40 años no me he dado cuenta. ¿Esto qué es exactamente? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Arcilla de qué? Vente, Antonia. ¿Qué tipo de arcilla? Esto es una barbotina de un amigo ceramista que me lo trae de su taller. Yo lo he usado mucho para pintar.
Antonio tiene mucha potencia también. Así que, a ver. Bueno, ¿alguien quiere dejar su mano? A ver si puedo pasar. Fijaros la goleada de mujeres, ¿eh? No es que yo quiera aquí. ¿Te das cuenta? Anda. Qué mujer. Hombre, claro, no me voy a quedar yo. Hombre. El agua ya mancha más que limpia. Bueno, ahí hay un cuarto de baño. Sí, ya, Tampoco cobramos los del cuarto de baño. Ya, Venga, Necha. Venga. Eso me ha vergonzoso con el que yo soy un poco obvio. Ya nadie más tiene manos. Claro, como estamos en la era digital, pues ya no se utiliza la mano. Muy bien, pues lo he intentado, pero este mundo de la expresión artística está al alcance de todo el mundo. Otra cosa diferente es que uno sea un artista o no sea un artista. Pero el placer que la práctica de la pintura produce es muchísimo menor que la importancia que tiene como camino, no diré método, es una palabra que no me gusta, sino como herramienta, como posibilidad de esclarecimiento interior, de autoconocimiento. Porque uno puede planear la obra, incluso imitando a los que mejor planean una obra, que son los arquitectos y los peritos, los técnicos, ¿no? Pero en el proceso de pintar es donde el artista crece. Porque hay veces en que se impone, la obra se impone, los propios materiales mandan, incluso tú no reconoces por qué ha sucedido aquello. Esto no solo es la pintura. Recuerdo, contaré esta anécdota porque es bonita, una tarde que tuve el privilegio de ser invitado a merendar con Gabriel García Márquez, un ser muy notable y de una capacidad espiritual verdaderamente extraordinaria, en el que había otro individuo, ya en el Oriente Eterno, Fernando Quiñones, que tampoco era manco, era un hombre de un talento excepcional. Entonces le dijo, mira, Gabriel, a ver a ti tú qué opinas de este asunto del oficio de escribir. Yo me levanto a las 5 de la mañana, me siento, escribo hasta las 12. A las 12 voy y como pescaditos fritos cerca del ayuntamiento de Cádiz. Vuelvo a mi casa, me echo una siesta y a las 5 en punto me siento a repasar, corregir lo que he escrito por la mañana. Raro es el día en que, Fernando, ¿tú cuándo has escrito esto? Si tú ¿cómo no recuerdas esta frase que has hecho, este giro que has hecho en este escrito? Mira, Gabriel, como si me lo hubieran dictado al oído. Y le contesta García Márquez, completamente de acuerdo contigo, Fernando. A mí 100 años de soledad me la dictaron enterita. Bueno, muchas gracias.
pasado 15 minutos, Javier. No pasa nada. Bueno, muchas gracias por la exposición, ha sido fantástica y nosotros lo tradicional en estos casos es dar un turno de preguntas a los asistentes por si tienen algo que comentar contigo y tú tienes algo con mucho gusto. que aclararles. Así que en el momento que queráis. Sí, dígame. Me ha sorprendido que comparases a Antonio López con Velázquez. Bueno, no lo he comparado, lo he relacionado. No, para mí lo que pinta Velázquez tiene vida y lo que pinta Antonio López tiene muerte. Así de claro. Velázquez pinta con sugerencias. Yo he tenido en mis manos dibujos de Velázquez originales y es sugerencia, pura sugerencia. Y lo que utiliza Antonio López es materia nada más. Sí. Y luego Velázquez es un tipo muy creativo y Antonio López de creatividad cero, absolutamente cero. Yo no sé esa comparación de dónde puede venir. Yo es que no lo he entendido nunca. A mí Antonio López me parece... A mí no me gusta. No me gusta nada. Incluso yo recuerdo haber tenido algunas conversaciones con Valeriano Bozal y decía lo mismo, dice, ¿por dónde vamos con Antonio López? Si no tiene ni el mínimo de creatividad. Yo recuerdo una exposición que él hizo en Sevilla que eran de cuadros no terminados de Antonio López, en Los Venerables, y bueno, la gente lo alababa, decía, fíjate, si no está terminado, y fíjate qué cuadro tan estupendo. Para todos los que pintan, saben que cuando no terminas un cuadro es porque el cuadro te puede. Realmente pintar es un ejercicio de confrontación o de lucha con el cuadro. O puedes al cuadro o te puede a ti. Sí. Y entonces Antonio López tuvo la desvergüenza de hacer una exposición de cuadros sin terminar. Pero vamos, que ¿eso qué es, no? Sí, lo que usted dice es una opinión absolutamente respetable. Es muy personal. El gusto no es un criterio, pero siempre somos subjetivos con este asunto. Yo comparto con usted que la pintura ha de ser más sugerente que explícita, que es lo que ocurre con el arte, ¿no? Lo que ocurre con el desarrollo del impresionismo, no digamos con Goya, ¿no? El elemento que usted ha relacionado con muerte yo nunca me lo había planteado, pero sí es verdad que hay una película, hay un testimonio que es una película muy triste, la del Sol de los Membrillos. Aquel hombre que está peleando con la luz, con la colocación, que llega y señala, que pone un hilo para ver dónde sale, ¿no? Y que al final, cuando se retira con el lienzo grande, ¿no? Como desiste, ¿no? de aquel asunto. Probablemente ese sea el lenguaje de Antonio López. Probablemente ese sea lo que distingue la obra de Antonio López. Yo solo he visto 2 cuadros de Antonio López en realidad con piel. A mí me parece que es un hombre que conoce muy bien el oficio, que no tiene, es un pintor con una mano increíble, con un ojo extraordinario para la luz. Probablemente, a mí me pasa también como a usted, ¿no? Yo prefiero el pintor creativo, el que tú notas la lucha, como en el caso, por ejemplo, de Van Gogh, que es un paradigma de este asunto. Pero bueno, lo que usted dice es muy interesante y muy respetable y yo se lo agradezco. Muchas gracias. Es una opinión personal, pero Sí, vamos, claro. es que siempre cuando se hacen tantos elogios a Antonio López, yo me siento un poco incómodo porque me parece que no es tan valioso como dicen. Nada tiene un sentido del marketing y bueno, Sí. lo aprovecha Sin muy duda, bien, ¿no? sin duda. Pero vamos, es un hombre de un enorme talento y bueno, ahí está su obra. Después ya el gusto, yo creo que el gusto no es... Yo creo que es un hombre de gran técnica y talento, yo no le atribuyo. Yo hay pintores contemporáneos que me entusiasman y otros que no me gustan absolutamente nada. Y yo no los descalifico, simplemente que su obra pues no me gusta, ¿no? Me pasa como con la arquitectura contemporánea, hay cosas maravillosas y otras cosas que yo diría sería incapaz de vivir bajo ese techo, ¿no? Antonio, hazme una pregunta difícil, a favor. Hombre, dime, Carlos. A mí me gusta escucharte porque esa forma de mirar el arte me lo hace mucho más interesante, ¿no? Es decir, que cualquier cuadro religioso de cualquier pintor flamenco tiene una simbología súper potente y como lo filtro todo por la cabeza me resulta más interesante si sé todo lo que hay y lo que significa. Y creo que eso hace como un entrenamiento a mirar mejor y a fijarte más, ¿no?
lo que no sé, la parte que me ha resultado muy interesante, que ha sido nueva para mí, la parte mandala del arte, ¿no? Que intuitivamente sí que la tenía con el arte moderno, que yo siempre digo que es como que a veces me parece un timo y otras veces, o sea, 4 rayas pues no me dicen nada y otras 4 rayas puestas de otra forma distinta me transmiten, ¿no? Entonces no sé si esa parte se puede entrenar también o aprender, aprender en los dos sentidos, ¿no? Es decir, si se puede aprender a cogerlo o es simplemente práctica y la disposición del que mira. Yo creo que se puede aprender y que se puede enseñar. Después ya la lectura, esa mirada individual que cada uno tenemos, va a ir en función de la sensibilidad de cada individuo, de lo que signifique la pregunta que ha hecho este señor. Es una persona que tiene gran interés y que tiene conocimiento sobre la pintura, entonces pues él tendrá una pregunta con un calado que a lo mejor no tiene mi vecina, ¿no? que me dice que cuadro más bonito ha pintado fulano, ¿no? Se puede enseñar, y eso es lo triste. Aquí, que somos personas de distintas generaciones, muchos tuvimos la suerte de tener una asignatura que se llama Historia del Arte y de la Cultura. ¿Dónde está esa asignatura? La han barrido. ¿Dónde está el latín? ¿Pero cómo se puede entender el español si han estudiado latín? Tú que has hecho Historia del Arte, Claudia, ¿cómo se puede educar a los niños sin que tengan la experiencia de pintar y la experiencia de ver arte y que puedan comprender, hacer su mirada sobre las obras de arte? Lo estamos privando de un tesoro, de un patrimonio de la especie que contiene valores simbólicos y trascendentes de una importancia capital para el desarrollo de un ser humano. Y claro, hablaremos ahora de música, ¿no? Eso que se llama la música de cámara. Formaciones de pequeño número de músicos. La de cámara porque eran las formaciones orquestales que había en la cámara reales, en la cámara de los nobles, que eran los que disfrutaban de esa belleza y los que tenían posibles para encargar obras, ¿no? En la era moderna se ha hecho un esfuerzo enorme, y en España también se ha hecho, ya se ha olvidado, se ha hecho un esfuerzo enorme por aproximar ese patrimonio a la gente, porque toda la gente tiene sensibilidad, toda la gente tiene inteligencia, toda la gente puede vibrar, y lo que es de justicia, que todo el mundo tenga la oportunidad de beneficiarse de ese patrimonio que es de todos. La obra de arte, los artistas pintan para el otro, no pintan para guardarlo en un rincón, pintan para el otro, por un fenómeno de comunicación y sobre todo, en mi opinión, por una conexión con la tradición. Una mano con una mano acaba conduciendo, transmitiendo el patrimonio que pertenece a la especie. Entonces a mí me parece un error garrafal que de la escuela haya desaparecido, prácticamente desaparecido, la expresión plástica, la expresión corporal, la expresión dramática, la expresión musical, el conocimiento de la historia del arte, de la historia de la música. Eso no es como la tempestad, o que de pronto hay una tormenta. Eso está planificado, eso está hecho para tener personas que pronuncien palabras complicadas como ¡gol! Que no tengo nada contra ese deporte, pero es que realmente eso es pésimo, ¿no? Y especialmente para los que tengáis hijos o nietos, pues ya que no lo hace la sociedad, el sistema no se preocupa de eso, ocupémonos nosotros, ¿no? Por eso estamos aquí esta tarde, ¿no? Eso hay que transmitirlo, eso es de todo y para todos. Ese es su sentido, está hecho para todos. Juan, cuando tenés una pregunta, sí. A lo largo de la exposición, y ahora mismo, últimamente, cuando hablas de los artistas, parece que estás has hablado de que todos tienen sensibilidad para apreciar el arte, pero parece que estás reduciendo que no todos tienen capacidad para... Y yo, sin embargo, pienso que es una capacidad inherente al ser humano, y que en el fondo todos somos artistas. A lo mejor quizás haya gente que domine mejor técnicas o tenga una mayor capacidad para transmitir, pero me es doloroso pensar que no sea algo inherente al ser humano y todos seamos artistas. Me piden una respuesta muy radical. Yo estoy con este señor que se ha pronunciado con valentía, con Antonio López. Yo también me puedo pronunciar
con rotundidad con algunos nombres. Todos tenemos esa opción, pero todos tenemos sensibilidad para practicar la expresión, la que sea. Pero el artista no es que sea superior, el artista es diferente, tiene una sensibilidad diferente. A su vez es un artífice, es capaz de determinar un producto acabado, con buena factura, con calidad, aquí se ha señalado, con una capacidad de sugerencia que te atrae. Entonces, claro, Velázquez ha habido pocos, también es verdad que ha habido muchos artistas olvidados. Recordemos eso tan emocionante de ir a la Galería de los Uffizi y ver un cuadro que te deja tumbado y ve la etiqueta y dice anónimo, desconocido y tal. O sea, que artistas. En África hay multitud de artistas, los cánones son diferentes. Hay artistas que desarrollan obras que vienen por la tradición de su propia cultura. ¿Qué es si no toda la poesía popular? No es arte y es poesía, por supuesto que sí. Yo creo que se puede educar, se puede lograr una educación artística. Lo que no se puede crear es un artista. Los artistas son los que son verdaderos, son unos individuos que sobresalen por algún aspecto, ¿no?, de su personalidad y sobre todo de lo que genera en sus manos. Un artista con la mano en los bolsillos, bueno, pues será en potencia, ¿no? Pero no. Entonces, cuando uno ve, como en el caso de la Menina, la resolución de las manos, que es que son 4 pinceladas, ¿no?, y que después eso se reúne en tu ojo con un aspecto de realismo, ¿no?, de verdad, sencillamente, de verdad. Eso solo son capaces de hacerlo gente con muchísimo talento. O el caso de Pablo Picasso, ¿no?, que pone boca abajo la historia del arte, arranca un camino nuevo. O el caso de Cézanne, que es uno de los pintores más importantes de los últimos tiempos, de los últimos siglos, y que murió, pues bueno, sin ningún tipo de reconocimiento. Ningún tipo de reconocimiento. O Van Gogh, ¿no?, que vendió la Viña Roja por 400 francos, yo no sé entonces qué dinero sería, pero sería poco, ¿no? O sea que también vivimos en una época dominada por el dinero y el impulso de la codicia. Entonces hoy en día tanto tienes, tanto vale, ¿no? El hecho de que la obra plástica se haya convertido en mercancía está matando también el arte. Se difunde lo que distribuyen las galerías, ¿no? Tengo un amigo mayor que yo que siempre dice: lo que más me interesa de los museos serían los almacenes, y no me dejan entrar a verlos, ¿no? Los almacenes de los museos. Quizá ahí esté lo más interesante, porque va a depender de la política de los conservadores, de los directores, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay... En España, por ejemplo, hubo un pintor muy interesante, Rafael Zabaleta. ¿Quién lo recuerda, no? ¿Quién lo recuerda? Era un pintor increíble, ¿no? Increíble. Nadie lo recuerda, ¿no? Entonces, pues, está relacionado con las políticas culturales. Peor aún, hoy se habla de industrias culturales, ¿no?, que es un verdadero insulto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. Creo que lo que sí se puede hacer, con menos de lo que vale un bombardero, es crear un sistema educativo suficiente y capaz y para llevar a cabo esa labor pedagógica de la que tú estabas reclamando. Claro que sí, se puede hacer, se debe de hacer. Eso nos ennoblecerá a todos, producirá una alegría de vivir, ¿no? Todo lo que hemos visto esta tarde así, de cualquier forma y rápido, pues todo eso es la alegría de vivir. Hay un cuadro de Matisse que narra eso, que es una fiesta en el campo maravillosa, ¿no? Esa alegría de vivir es un poco la función del arte, y la función social del artista sería otro asunto también para hablar. ¿Es que no vaya ahí o qué? Sí, Rafael. Yo quería preguntarte... Esta sí es una pregunta difícil. Dime, hermano. Empezaste, si pudiéramos volver al cuadro de Hermes, Mercurio, Tot, Trismegistos. Has empezado por ahí. Sí. Y yo quería preguntarte sobre ese
ese Trismegisto. Parece que no basta con ser un mayú, un megisto, un mago, sino que hay que ser mago de 3 planos. Claro. Entonces, pone clarito, ¿verdad? Hay veces que ponen Trimegisto. Sí, y no, también es Trismegisto. Hermes, Mercurio, Trismegistos. Y es Tot, es el dios de la sabiduría de Egipto, ¿verdad? El que revela y el que oculta al mismo tiempo, como siempre. Entonces, ¿por qué has empezado precisamente por este punto? Es lo que te quiero preguntar, porque nos has hecho un regalo con esta exposición, y eso que dicen desconfía de quien te halaga. No quiero halagarte, pero realmente estoy muy enardecido con todo lo que nos has enseñado hoy, sobre todo a aprender a mirar. Esos 3 planos que tiene ese mago, que no es un plano solo. No, son 3. Eso. Físico, espiritual y mental. Claro. Mira, Rafael, tú sabes que me conoces bien, que sé poquísimo, porque ese verbo se utiliza más allá de cuando se tiene una certeza. Saber es algo más allá que cuando se tiene una certeza. Es cuando cuando está anidado en los 3 planos que nos contemplan, el físico, el mental, y también habría que añadirle el espiritual, que contiene todo lo emocional y todo este asunto. Yo he partido de ahí porque tengo conciencia de que mis pies están sobre un abismo. Y todo aquel que se enfrenta a una tela en blanco, o que escribe, sobre todo que escribe poesía, que es una expresión muy alta del lenguaje, siempre tiene los pies sobre un abismo. Y muchas veces tiene la sensación de que no vas a volver a ser capaz de pintar un cuadro más en tu vida, que vive y te pregunta no solamente qué es la realidad, si la realidad que tú percibes, que tú buscas, con la que tú te identificas, es solo pensada, es solo de aquí para arriba, es solo mental, o te vas a una posición estrictamente material, física, de plano físico, o busca una proyección olvidando aquellos planos y quedarte simplemente con un anhelo, con una aspiración de eso que llamamos espiritual, que habría que también hablar de qué es eso. Entonces, cuando yo leí por primera vez el Kybalión, y tú sabes muy bien que me puso el Kybalión en la mano, me di cuenta de que la conjunción de esos 3 planos estaba diciendo algo muy importante para mí, para poder entender ciertas cosas, ciertas miradas personales hacia lo enigmático, hacia lo misterioso, hacia lo sagrado, ¿no? Hay una resonancia entre misterioso, sagrado, desconocido, inefable. Todo esto significa caer en un bosque intrincadísimo que se llama lenguaje, que son siempre aproximaciones. Las palabras nunca acaban de decir. Sin embargo, el lenguaje plástico, yo creo que sobre todo por encima de cualquier lenguaje artístico, la música sí da una respuesta envolvente. Esos 3 planos para mí son el principio, es el suelo, donde uno puede sentirse firme. Y quizás trabajando interiormente, que para mí eso es lo espiritual, trabajando interiormente, uno llega a ver de qué naturaleza es el mosaico sobre el que camina, qué plano es el más endeble en uno, ¿no? Cómo puede armonizar esos planos, no solo para entender y comprender, etcétera, etcétera, sino para identificarse y hacer posible, que no está a la altura de un individuo como yo, el identificarse con la armonía que está en ese cosmos, con esa ley, ¿no? Con la armonía. Yo no más que tengo una palabra para eso, que me parece que es suficientemente elocuente, que es belleza. Belleza. La belleza contiene como todo eso, ¿no?
Claro, y entonces belleza, bondad, paz, tolerancia, fraternidad, todas esas palabras están referidas a unos materiales que pueden reunirse perfectamente en una esfera que se llame belleza. Ahí cabe todo eso. La armonía de los tres planos puede ser el sosiego, ¿no? La armonía del espíritu, ¿no? Lo que los yogis alcanzan, ¿no? Esa plenitud que parece ser lo que llaman los budistas la iluminación, ¿no? Yo lo entiendo así, dicho de otra manera. Yo cabilo en esos asuntos, pero yo no sé nada, Rafael. Nada. Yo estoy en ese empeño. Y claro, ¿cómo iba a hablar yo cómo iba yo a intentar comunicaros el aspecto sagrado del arte y de la práctica del arte si no parto de una base firme, de un sistema más allá de lo filosófico, firme, los tres planos de Hermes Trismegisto? Es que no hay otra cosa, es que los siete, he perdido mi chuleta, los siete principios es que son verdaderamente increíbles. Y dicho, recogido en ese Equivalión, que es una lectura que recomiendo a todos, es que está ese elementalismo que hemos referido, esta correspondencia, vibración, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Eso es lo que os suena, ¿no? La última ciencia, ¿no? El cuarto, polaridad, todo es doble, todo tiene dos polos, los opuestos pueden conciliarse. No hay verdades, sino medias verdades. Todas las paradojas pueden encontrar su reconciliación. El quinto, que es ritmo, todo fluye y refluye, todo tiene su periodo de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. El ritmo es la compensación, que eso es muy fuerte. El sexto, causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte o azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Generación, el género existe en todo. Todo tiene un principio masculino y un principio femenino. El género se manifiesta en todos los planos. En el plano físico se le llama sexualidad. Pero claro, la sexualidad está al alcance de cualquier ser, pero el erotismo no. El erotismo es otra cosa. Si yo fuese capaz, tuviese tiempo, que no lo creo, que lleva que de mucho tiempo, para llegar a la comprensión de lo que encierra, de esa intuición gigantesca que encierra el pensamiento hermético, el Kybalión, mucho tendría yo que haber avanzado para llegar ahí. Yo simplemente estoy convencido, me sustento en admitir esos tres planos. Eso ayuda mucho, a mí me ha ayudado muchísimo. Entonces, así uno, cuando va a hacer su impronta, no está haciendo cualquier cosa, sabe lo que está haciendo. En esa acción está el presupuesto mental, está el hecho físico, pero hay una trascendencia espiritual. Cuando te pones a pintar, igual, ¿no? Cuando te pones a elaborar un plato que vas a ofrecer a la gente que quiere, pues es igual, ¿no? Yo no te he contestado porque ya te he dicho que no sé. O sea que con toda esa información que posees, con todo ese conocimiento que te reconozco, sin embargo llegas a la conclusión magnífica, porque está esa esfera más allá del plano ordinario, es que no sabes. Efectivamente. Eso Juan, a mí me parece maravilloso. Muchas es gracias. una lección para mí. Muchísimas y espero gracias. que para los demás, porque estamos confundiendo las cosas continuamente. Información con conocimiento, cuando la sabiduría no es humana, es un plano que a algunos se les revela. Estamos hablando de revelación. O sea, hay algo que ese velo de Isis de pronto... Es un paradigma, ¿no? Está ahí. Claro, pero es como lo que decía Picasso, que dijo, maestro, le dijeron, la inspiración existe. Dice, sí, solamente que nos tiene que coger trabajando. No funciona. Bueno, esto es lo que estamos intentando
y me agrada mucho haber tenido la oportunidad de que a través de este trabajo que hacéis tan magnífico aquí en Sevilla, los que no tenemos esta posibilidad, pues alguna vez nos caiga alguna gotita, ¿no? Que hayamos podido venir. La verdad Sí, es sí que... quiero hacerte una aclaración, querido Rafael. No es un regalo que yo te haya hecho. Que Javier ahora te va a cobrar 60 euros la semana. No me engañé. Bueno, muchas gracias. Bueno,